programa Cambio Climático. En este episodio, el profesor Fran Molano Ramírez, escritor, experto en ciencias sociales y profesor universitario, aborda la relación entre pandemias y cambio climático. Bienvenidas y bienvenidos. Esta reflexión de pandemias y cambio climático la he venido haciendo desde el año pasado en el contexto de formación de la universidad con mis estudiantes. Tuve la posibilidad también de estar en la versión del año pasado del diplomado, y recientemente se publicó un libro en España, en la editorial Traficantes de Sueños, sobre una indagación reflexiva acerca de esta relación entre pandemias e historia en los últimos 6 siglos, ¿no? Que coinciden justamente con la existencia de lo que llamaríamos la civilización del capitalismo. Entonces, la agenda para esta sesión, me decía el doctor Alberto, más o menos 1 hora, para que podamos conversar, 1 hora, 1 hora y 20, serían 4 puntos, básicamente. Primero, situemos esta discusión en un campo de debate que hay hoy entre los científicos, geólogos, biólogos, ambientalistas, de cómo llamarle a esta época que estamos viviendo, no solamente la época de la pandemia, sino la época del cambio climático, de la devastación ambiental, de la crisis climática y ambiental que vive la humanidad y que vive el planeta, porque la vivimos los seres humanos, pero también la viven los seres no humanos, ¿no? Entonces, esta discusión estaría en términos de cómo llamar a este periodo, si antropoceno o capitaloceno, pero ya vamos a hablar más adelante. Un segundo momento sería esta relación entre cambio climático y capitaloceno, y por supuesto el contexto global que desde hace 6 siglos viene produciendo pandemias, ¿no? En un campo de crisis ambiental y crisis climática que se ha agudizado, pero que también lo hemos vivido en otros periodos de la historia de la humanidad. En tercer lugar, a partir de esta reflexión, una mirada histórica de lo que, digamos, de algunas claves de las pandemias en la historia humana, incluyendo las pandemias más recientes, las que están más asociadas directamente a los efectos de la crisis ambiental y climática que vivimos, ¿no? Bueno, y también como las perspectivas de lo que viene para el planeta y para la humanidad después de esta pandemia que aún está enfrentando el proyecto civilizatorio contemporáneo. Iniciamos entonces con esta reflexión. ¿Cómo llamarle, o más bien cómo están llamando, cómo están denominando los expertos, los teóricos de la geología, de las ciencias sociales, pero también de las ciencias naturales, a este periodo que vive la humanidad, caracterizado por ejemplo, unos cambios o la acentuación de los países que tienen estaciones de veranos inclementes, inviernos prolongados muy fuertes? Recientemente vimos en Estados Unidos la crisis generada por casi en marzo, una nevada sin precedentes que llegó a Texas, entre otras, que estuvo en todo Norteamérica, que afectó durante varios días algunas ciudades. Se congelaron los ductos del gas, la transmisión de electricidad, quedaron estas ciudades sin gas, sin electricidad, y eso pues posiblemente sea más recurrente, o veranos extremos, o en el caso colombiano, la devastación que tenemos en la selva amazónica, los incendios, la crisis de basuras en el mundo, la extinción de especies, la recurrencia de enfermedades, ya no solamente de brotes ni de epidemias que ocurren en un pequeño contexto, sino de pandemias y sindemias
porque son articuladas al orden civilizatorio, ¿no? Entonces, ¿cómo se está debatiendo esto? ¿Cómo llamar a esta época, ¿no? Eh, em, para iniciar, diríamos, siguiendo a esta pensadora y ambientalista de la India, Vandana Shiva, ella nos dice que el planeta enfrenta en estos momentos tres grandes crisis: la extinción de especies, el cambio climático y la catástrofe de las enfermedades crónicas, en humanos y también en animales y en vegetales, ¿no? Y en plantas. Estas tres grandes crisis, de manera muy acelerada, hay una extinción de especies sin precedentes. Siempre ha habido extinción de especies, pero la aceleración de la extinción de especies en los últimos años, en las últimas décadas, no tiene precedentes, ¿no? Porque están ocurriendo de manera muy acelerada. Los dinosaurios se extinguieron, pero eso fue un proceso que duró varios miles de años. No fue así de un día para otro, sino que fue un proceso mucho más complejo, ¿no? Y entonces ella continúa diciendo que estas tres crisis están asociadas a una economía global que está basada en una ilusión. Y la ilusión es de que podemos crecer económicamente de manera ilimitada. Es decir, mejorar el ingreso, el Producto Interno Bruto, exportar e importar lo que querramos, consumir sin límite, y que esta es una ilusión, porque esta ilusión se traduce en una igualmente ilimitada transgresión de los límites del planeta, de los límites de sostenibilidad del planeta, de sus ecosistemas y de sus especies. Es muy difícil suponer que la humanidad puede tener un crecimiento lineal ilimitado, imparable, y no va a ocurrir nada en el planeta. No, efectivamente ese crecimiento ilimitado lo que tiene es el agravamiento de estas tres grandes crisis: la extinción de especies, el cambio climático y las catástrofes de las enfermedades crónicas y de las pandemias, porque las enfermedades, claro, tenemos el cáncer, pero hay unas pandemias que se han incrementado en las últimas, en el siglo XXI, ¿no? Y ella sostiene, no a partir de su creencia, sino a partir de la indagación, y hoy es casi aceptado por la Organización Mundial de la Salud, que las nuevas enfermedades provienen de invadir espacios ecosistémicos como los bosques, las selvas, y violar la integridad de las especies. Cuando se viola, vamos a mirar, cuando violamos la integridad de las especies, por ejemplo, de las aves, de las gallinas, de los pollos, para hacerlas más productivas, y las sometemos a mutaciones genéticas y a crecimiento acelerado con hormonas, eso es una violación de una especie para ponerla al servicio. Y claro, tenemos más carne, más pollo, pero eh, hacemos que esas especies eh, cambien biológicamente y sean más susceptibles a contraer enfermedades y a hacer zoonosis, es decir, pasarnos sus enfermedades a los seres humanos, ¿no? Entonces, esta advertencia de Vandana Shiva resulta muy apropiada, porque justamente con eso tiene que ver entonces esta situación de crisis civilizatoria marcada por una crisis no solamente de la esfera de lo humano, sino la crisis de especies acuáticas, marinas, terrestres, de aves. Esto tiene unos impactos en la integridad de los ecosistemas y en sus relaciones con los humanos, que están en la base de la proliferación de enfermedades, ¿no? Entonces, justamente el debate es, bueno, ¿cómo le llamamos a este momento del mundo? En el que, antes de eso, cómo está constituida la biomasa del planeta Tierra. En esta gráfica mm, que hacen los biólogos, diríamos lo siguiente, ¿no? Si miramos ambos cuadros son lo mismo, pero el cuadro que está al lado de la pantalla, al lado izquierdo de la pantalla, nos muestra que este es un planeta básicamente de plantas. Eh, es decir, la biomasa del planeta tiene por lo menos más del 90%,
son plantas. Este realmente es un planeta de plantas. Y las plantas no solamente están en la tierra, ¿no? También están en las aguas marinas y en las aguas continentales, ¿no? Entonces, 450 gigatoneladas de carbono son plantas. Pero si miramos aquí al otro lado, además de plantas, este es un planeta de bacterias que ocupan 70 gigatoneladas de carbono. Luego siguen en presencia está el reino Arquea, el reino Fungi, el reino Protista y el reino animal, del que hacemos parte nosotros. Nosotros somos animales, animales en el sentido de que compartimos el genoma con las aves, con los mamíferos. Somos parte del reino animal, ¿no? Somos animales humanos. Pero haciendo parte de estos animales, si nos comparamos con los demás reinos de la vida, pues son más importantes los hongos en peso, ¿no? En peso en la biomasa. Y también hacen parte de la biomasa los virus, ¿no? Los virus, pues, no son propiamente seres vivos, sino son fragmentos de ADN y ARN que están en todos los reinos. En este momento en mi boca hay virus, en la pantalla del computador hay virus, ¿cierto? Hemos coevolucionado, todos los seres vivos hemos coevolucionado entre sí y hemos coevolucionado con virus. Pero si miramos el reino animal, donde estamos nosotros, tendríamos que, de todos los animales del planeta, la mayoría son peces que se están extinguiendo y artrópodos. Están también los moluscos, los nemátodos, los anélidos. Quedan muy poquitas aves salvajes, quedan muy poquitos mamíferos salvajes y los humanos, en esta esquinita de los animales, los humanos hemos venido creciendo, ¿cierto? Estos casi 8.000 millones de habitantes, hemos venido creciendo y hemos venido produciendo también una especie que hace parte de la biomasa, que es más, incluso más numerosa que los humanos. Hay más vacas en el planeta que humanos, ¿no? Y estas vacas no es que estuvieran en estado salvaje, son mutaciones para producir leche, cuero, carne. Lo interesante es que el ganado ocupa cada vez más, y hablando de ganado en general, ¿no? No solamente vacas, sino caballos, ovejas, cabras, o si se quiere, las aves también de corral eh, son, son, han venido creciendo, ¿no? Y dónde están? Los humanos vivimos en ciudades, pero también en zonas rurales, pero nuestro impacto en el resto de la biomasa es tremenda. La afectación que esta porción de biomasa humana hace sobre el resto del ecosistema es grandísima. Claro, no todos somos justamente, no todos tenemos la misma responsabilidad. Es decir, no genera la misma huella ecológica una persona que trabaja en la fábrica o en el comercio, se transporta en transporte público, regresa a su casa. No genera a quien tiene 3, 4 carros, viaja todos los días en avión, consume sin parar. O sea, la responsabilidad en el impacto ambiental de los humanos no es igual, porque efectivamente los humanos también tenemos unas diferencias de orden social y, si se quiere, de clase, que hace que desafortunadamente entre más se tiene, más se impacta ambientalmente, ¿no? Es una característica del orden de la civilización capitalista que genera. Simplemente quería mostrar esto para que reconozcamos que los humanos somos simplemente una partecita, porque hemos creído que somos los dueños del planeta y tenemos el derecho a hacer con el planeta porque es nuestra casa, y resulta que no. Esta es una casa de plantas realmente. El planeta Tierra es una casa de plantas, y si la queremos compararnos con otros animales, son más los artrópodos y los peces que los humanos en cuanto a biomasa. Pero el impacto que estamos generando los humanos en este momento, en estos últimos 50 años, es catastrófico, por la forma en que organizamos nuestra relación con el resto de la biomasa.
justamente por esa relación entre humanos y naturaleza, se viene en un debate que no es simplemente teoría, es un debate con implicaciones políticas y tiene que ver con los tomadores de decisiones, ¿no? Entonces, en el año 2000, hace apenas 21 años, un científico holandés, Paul Crutzen, acuñó el término antropoceno. Entonces, él dice que hoy estamos, él y otros, ¿no? Que hoy estamos en una nueva era geológica, eh, porque se supone que lo que está aceptado en la Academia Mundial de Geología es que vivimos en la época del Holoceno desde hace 11.000 años, cuando se aparecen las primeras formas de vida humana. No, los humanos son muchísimo antiguos, pero las primeras formas de vida urbana, y cuando está la revolución agrícola, la primera revolución urbana, ¿no? Entonces ahí se dice que aparece el Holoceno, que corresponde con un periodo mucho más cálido después de la última gran glaciación. Y que por eso está en mucho debate si hoy ya no deberíamos hablar del Holoceno, sino que las características, por ejemplo, de la huella dejada en la geología del planeta por las ciudades, por las carreteras, por las hidroeléctricas, eh, por las grandes plantaciones de cultivo, por la minería, si todo eso no está generando una huella geológica, porque que marca un cambio, lo que marca un cambio de estas eras geológicas de una a otra era tiene que ver con, en términos de la vida en el planeta, con las extinciones, ¿no? Entonces, el Paleozoico al Paleozoico le sucedió el Mesozoico, pero esto implicó una gran extinción de la megafauna existente, sobre todo la fauna marina. Y del paso del Mesozoico al Cenozoico, también hubo una gran extinción. Y hoy, justamente el ritmo de extinciones, casi toda la fauna marina está en riesgo de extinción, casi todas las aves. Hoy tenemos la extinción no solamente de las abejas, del oso polar, sino una cantidad de extinción de especies animales. Por ejemplo, aquí en Bogotá, un alcalde reciente se le ocurrió que lo mejor para el cercado de las casas y de los grandes condominios era el retamo espinoso. El retamo espinoso es una planta europea que la trajo y adorna, es como con chuzitos, con espinitas, y ahora se inundó. Los cerros orientales están inundados de retamo espinoso y están matando especies nativas porque opera como una plaga, ¿no? Entonces esa decisión de tipo ornamental se convirtió en un problema socioambiental durísimo, porque está, además que el retamo espinoso no permite que las avecitas de la sabana hagan sus nidos, no lo permite, destruye el nido, ¿no? Los chuzos que tienen las espinas no lo permite. Entonces estos ¿cómo llegó el retamo espinoso? Por una decisión política. Y el impacto que tiene hoy, pues yo supongo que en Medellín también tenemos retamo espinoso, y esto genera, valdría la pena un debate público, bueno, pero eso es un fenómeno no solamente colombiano, sino es mundial, ¿no? Entonces, esta cadena de extinciones em, y estos impactos en la huella geológica, ¿cierto? Em, Están mostrando que efectivamente lleva a Cruzen a decir, no, aquí ya olvídese que estamos en la época del Holoceno, no, estamos en el Antropoceno. Pero obviamente hay gente que le discute, yo comparto esa postura, dice, no, porque la idea del Antropoceno no solamente, mejor dicho, no todos los humanos generamos el mismo impacto, todos generamos impacto ambiental. Eh, pero es distinto, por ejemplo, quien se fuma un cigarrillo y lo apaga en su cenicero y coge la ceniza y la coloca en donde debe colocarla, bueno, aunque eso vaya a un relleno sanitario complicado. Pero es muy distinto ese impacto a que, por ejemplo, hace alguien que va en un crucero por el mar, sabroso, disfrutando la vida, y fuma en la borda y le parece sofisticadísimo arrojar la colilla. Y hoy encontramos que en el mar, en el Caribe, por ejemplo, hay cientos de toneladas de colillas de cigarrillo
que son generadas por los cruceros, ¿no? Entonces, quien usa un crucero no es el vendedor de frutas que se va de crucero, ¿no? Hay un sector social que hace esto. Y además los cruceros, yo no tengo nada contra los cruceros, sino con la manera en que organizan la sustentabilidad, ¿no? Entonces, se van a aguas internacionales donde pueden descargar sus desechos. Imagínense todo lo que implica en un crucero, 5.000 personas metidas y usando baños, dónde va esas aguas residuales, el agua de las piscinas. Eso se saltan las normas internacionales de protección ambiental. Entonces, quienes los usan tienen una mayor responsabilidad, ya sea por ignorancia o porque no les tiene en consideración qué pasa con cada vez que descargan el agua del crucero o no le preguntan al que le vendió el paquete, oiga, ¿y qué pasa con mis residuos? O sea, ¿a dónde va? Entonces, por esa razón de que no todos los humanos generan la misma huella ecológica, quienes discuten el término antropoceno, decimos, no, aquí realmente es un orden, una civilización, una manera capitalista de organizar la vida la que genera este impacto ambiental. Y por eso no sería muy apropiado hablar de antropoceno porque generaliza la responsabilidad y no establece que hay unas mayores incidencias. Esto no quiere decir que, que entonces no nos preocupemos y no hagamos nada. Yo, como no contamino mucho, pues que no me importa, yo sigo votando y produciendo. No, no, no quiere decir eso, porque al fin y al cabo, las formas de consumo, de distribución, de producción, pues están en este orden civilizatorio del capitalismo. Y por eso a mí me parece interesante esta teoría del capitaloceno. Entonces, aceptando en que estamos en un momento de crisis, ya sea que lo llamemos antropoceno o capitaloceno, de crisis generalizada de climática, ambiental, social, económica, ¿cierto? De crisis integral, coordinada, multiescalar, multitemporal, en la que ni siquiera los relictos de las selvas poco intervenidas están a salvo. Los incendios en la selva amazónica, la deforestación en las selvas del sudeste asiático, en el Congo africano y en Paraguay. Ustedes saben que los minerales de nuestros celulares, y pues que queremos tanto, pero por ejemplo el coltán o el cobalto, que alarga la vida de la batería, pues eso implica unas guerras terribles en el Congo y eso implica que los ejércitos privados eh, buscan controlar las minas para venderle el cobalto a las empresas que producen celulares, ¿no? Entonces hay una conexión entre nuestros estómagos por ejemplo, el uso de estos aparatos necesarios con lo que pasa en el planeta, ¿no? Además, si yo tomo la decisión de cambiar este celular cada año porque me parece que ya está desactualizado, pues mi huella ecológica va a ser muchísimo mayor. Entonces, por esa razón, eh, este orden civilizatorio del capitalismo tiene una gran relación con el cambio climático y, por supuesto, con las pandemias, ¿no? Eh, diríamos que el clima de la Tierra no va a permanecer igual, sino que cambia a lo largo de la historia y cambiará, ¿no? Y entonces desde hace 650.000 años, los científicos han establecido que ha habido 7 ciclos de avance y retroceso de los glaciares. Ha habido periodos muy fríos y periodos cálidos, ¿no? La última glaciación fue la de hace 11.700 años y marcó el comienzo de la era climática moderna, del Holoceno y de la civilización humana. Y estos cambios climáticos se debieron a variaciones muy pequeñas en la órbita de la Tierra que cambiaron la cantidad de energía solar que recibe el planeta. Claro, pudo ser que hubiera una contribución, por ejemplo, de la agricultura y la ganadería en sus inicios, pero era muy poca gente con estos cambios climáticos. Pero sí diríamos que el cambio climático, hay unos cambios climáticos cíclicos que tienen que ver con variaciones de la órbita de la Tierra. Pero los estudios que hace la NASA, por ejemplo, para citar una fuente autorizada, es que ellos dicen que es altamente probable
que la actual tendencia del calentamiento global que estamos viviendo sea resultado no del giro en la órbita de la Tierra, sino de la actividad humana desde mediados del siglo XX, a un ritmo sin precedentes en los últimos milenios. O sea, el alza de temperatura de los últimos 70 años no tiene precedentes y está asociada no a la órbita de la Tierra, al cambio, al pequeño cambio, sino a los impactos que nuestra forma de organización económica, que implica la forma en que obtenemos los recursos naturales, que los transformamos, que los consumimos y que los desechamos, eso es lo que está generando, dice la NASA, ¿no? Que es una fuente autorizada. Bueno, por eso tenía un debate la NASA con Donald Trump en la administración pasada norteamericana, del famoso negacionismo de Donald Trump, de que no es cierto que lo que decía Donald Trump, no, es que así ha sido la historia de la humanidad, del planeta, es la órbita de la Tierra, sigamos produciendo carros, sigamos sacando petróleo, que eso no pasa nada. No, sí pasa, sí pasa. Bueno, simplemente para decir, ¿no? En los últimos 2000 años hemos tenido el que se llamó el calentamiento romano, por allá en el año 100, que fue el florecimiento del Imperio Romano, 100, 200 de nuestra era común. Luego vino un periodo de enfriamiento entre más o menos el año 200 y el año 800. Luego, a partir del año 800 de nuestra era, vino lo que se llama el óptimo o el calentamiento de la Edad Media, que permitió la gran cantidad de expansión agrícola de Europa medieval, o los mayas aquí en Centroamérica, o las civilizaciones agrarias de los pre-incas en América. Y luego vino un periodo de pequeña edad de hielo larga, que va desde el año 1100 hasta 1850. Son periodos largos, pero a partir de 1850, con la Revolución Industrial, se inicia lo que llamamos el calentamiento moderno, que no ha parado, que vamos ya desde 1850, vamos ya en 160 años de este nuevo calentamiento global, ¿cierto? Impulsado, sí, por la huella ecológica de los humanos, y particularmente de los humanos, en una forma de organización de la vida en el planeta, de la vida humana y no humana, pues que es el capitalismo. Simplemente, bueno, esto no nos vamos a detener, pero la concentración de dióxido de carbono en el planeta, en la atmósfera del planeta, se mantiene casi desde el año, pese a que haya más calentamiento o menos, pero el dióxido de carbono sí aumenta a partir de comienzos del siglo XX. Hasta hoy no ha dejado de parar. El óxido nitroso igualmente, o el metano, ¿no? El metano se mantuvo, las tasas de metano se mantuvieron durante más de 1000 años, similares, pero a partir de 1900, con la industrialización y la vida urbana, se dispararon. Entonces, esta concentración de gases de efecto invernadero, porque cualquiera diría, no, pero es que ha habido periodos de fríos y periodos cálidos, pero no siempre ha habido la misma concentración de estos gases de efecto invernadero. Estos sí son producidos por decisiones humanas. El metano, por ejemplo, que producen los rellenos sanitarios o que producen las vacas, pues es la vaca, pero es la vaca la cantidad de vacas que ha decidido criar los seres humanos, ¿no? O el dióxido de carbono que producen los carros, pues o las fábricas, o las nuevas tecnologías de enfriamiento, calefacción, ¿cierto? Y esto entonces sí serían datos que dicen no. Aquí no es cierto que sea simplemente un fenómeno natural, no hay. Aquí hay una intervención de un modelo económico que es el que ha generado esto. Y entonces los científicos dicen, bueno, ¿qué vamos a tener? ¿Cuáles son los impactos de este calentamiento de la temperatura, ¿no? En varios escenarios. Entonces, si
llega a aumentar la temperatura como está, ¿qué tendríamos? Tendríamos, es decir, que aumente, ¿qué tenemos hoy día? Tenemos hambre, guerras, epidemias y amenaza de guerra nuclear. Bueno, afortunadamente esto ha parado, pero pues hoy vivimos en guerras. Colombia está en una guerra, la hambruna en el mundo, en Colombia, en La Guajira, nos mueren los niños, plagas, ya sea la pandemia otra o el chikungunya o el Zika o el dengue, pues están asociados a estos impactos del calentamiento global. Y si llegara a subir en 8 grados, 8 grados Celsius, entonces tendríamos que el calentamiento de los océanos lo estamos viviendo, el derretimiento de los glaciares, tanto de los polos como de los nevados del mundo, y por tanto entonces una elevación del nivel del mar, con lo que implica huracanes más frecuentes, además de la temporada normal de huracanes más frecuentes y más devastadores, ¿no? Mayor extinción de especies, eventos climáticos extremos y posibilidad de terremotos, porque efectivamente en los pesos de la masa oceánica sobre las placas tectónicas, eso tiene un impacto, por ejemplo, en la estabilidad de la estructura geológica del planeta.